Un día decidimos dejar todo. Y esta fue la última vez que cerramos esa puerta. Escuchamos un llamado. No sabemos si fue el universo, la naturaleza, el destino o sencillamente ya era momento de cumplir nuestro propósito. Dejamos todo, nos subimos a la moto y ahora no hay vuelta atrás. Esto es Motoaventuras de 3. Hola, yo soy Emerson, contador de profesión, y hace 3 años o un poco más mi vida era solamente planillas, revisión, computador, trabajar sentado y oficina. Yo soy Madeleine y también soy contadora de profesión. Hace unos años yo trabajaba en un hospital como atención al cliente. Bueno, con Emerson nos conocimos hace un poquito más de 3 años. Empezamos a hablar por Instagram porque yo estaba en Copiapó hasta que decidimos juntarnos en Santiago. Sí, bueno, y ahí nos conocimos en persona, conversamos y no nos separamos más. Yo creo que fue amor a primera vista. Así es. Ahí yo decidí dejar toda mi vida y seguirlo y me fui a vivir con él. Ese mismo día que llegó Madeleine a Copiapó nos comprometimos, le pedí que se casara conmigo con este anillo que llevo yo aquí colgado. Todo esto fue en el año 2022 y en el 2023 nos casamos. Todo fue muy rápido, pero cuando se sabe que es ahí, se siente desde acá. Y la verdad es que no hay por qué esperar. Empezamos a vivir nuestra vida, yo seguía trabajando en oficina, Madeleine en ese momento llegó a buscar trabajo a Copiapó y en nuestros tiempos libres entrenábamos, siempre nos ha apasionado el entrenamiento y el movimiento. En ese momento yo le presenté el mundo de Les Mills. Yo conocí este mundo cuando pesaba 120 kilos con problemas de salud y gracias a estos entrenamientos grupales logré bajar de peso y convertirme en otra persona. Y como yo justamente estaba buscando trabajo, dijimos, ¿por qué no somos instructores? Hacer de esto que nos apasiona un trabajo. Y empezó todo lo que nosotros llamábamos en ese momento como la tribu. Comenzamos a dar clases en Parque Caucari en Copiapó. Y cuando decidimos emprender este proyecto, supimos que no queríamos dejar atrás algo que nos llena, nuestras clases. Así que migramos al formato online y hoy seguimos moviéndonos junto a nuestra tribu, desde cualquier lugar en el que estemos. A veces son parques, otras veces al aire libre y otras en una habitación. Y es gracias a eso, a esta tribu que nos acompaña, que hoy podemos mantener este sueño en movimiento. Conocimos a nuestra amiga Poli, que fue coordinadora de las actividades que se realizan en Parque Caucari y nos ayudó a poder dar estas clases e impartirlas ahí. Y no solo eso, sino que también ella nos presentó a Amun, nuestra compañera de viaje, que la habían abandonado en el parque en una cajita de cartón junto con sus otros hermanitos. Ella los recogió y se encargó de darlos en adopción. Un día nos pidió que la paseáramos por el parque para ver si conseguíamos que alguien la adoptara y terminamos adoptándola nosotros. Yo la tenía en brazo, íbamos paseando y tuve una conexión muy fuerte con ella y desde ahí no nos pudimos separar. Pero algo dentro de nosotros no nos dejaba en paz. Una voz que decía, ¿esto es todo? Un día, me vio un video de una pareja que viajaba en motorhome y algo hizo clic dentro de nosotros. Amun llegó en un momento de nuestras vidas donde nosotros ya llevábamos un par de meses conversando y planeando esta nueva vida que queríamos llevar viajando por el mundo. Tuvimos que hacer adaptaciones para poder incluirla también dentro del proyecto y del viaje. En ese momento todo lo estábamos planeando en un motorhome. Buscamos el furgón, lo compramos, luego contratamos a una persona que se especializara en camperizar este tipo de vehículos, ya que nosotros no teníamos, pero nulo conocimiento. Después de 3-4 meses ya el motorhome estaba listo y nos podíamos mudar a vivir en nuestra nueva casita con ruedas. Espérate. Ay, sí, espérate que me chocó una mosca en el ojo, dale. El hacerlo nosotros nos tomaba mucho tiempo y la verdad que queríamos comenzar esto lo más rápido posible. Vivimos 4 meses en el motorhome, fue una muy linda experiencia y fue nuestra primera forma de intentar vivir de manera diferente. Pero algo nos faltaba. Sentíamos que necesitábamos más conexión con lo que nos rodea. Dejar de lado la zona de confort y las comodidades.
Ahí fue cuando decidimos cambiar todo otra vez, vender el motorhome y lanzarnos a la moto. Ahí nació Motoaventuras D3. Hubieron muchos viajeros que nos inspiraron a lo largo de la planeación de todo este proyecto. Y uno de ellos es Pablo Imhoff, que hoy en día se encuentra ya a punto de llegar a Alaska en su moto de 90 centímetros cúbicos. Y ahí fue cuando nosotros dijimos se puede, y si somos 3, bueno, nos acomodamos y de alguna manera podemos hacer este proyecto y este viaje en una moto. Si pudimos convertir nuestra vida de un departamento a una motorhome, de más que podemos reducirla y convertirla en una moto. Para este viaje elegimos una moto Morini Escape 650. ¿Por qué Morini? Porque queríamos algo diferente, con carácter y que además fuera versátil. Una moto que representa lo mismo que buscamos nosotros: aventura, personalidad y confianza. Antes de llegar hasta aquí, vivimos un proceso. Vendimos nuestra motorhome, que fue parte de esta historia, y nos enseñó a vivir diferente, más minimalistas, más austeros, y a darnos cuenta de que con poco se puede vivir y ser felices. Y mientras preparábamos todo para este sueño, armamos una carpa en el terreno de una amiga. Allí vivimos por un tiempo, recordándonos que al final lo esencial no es dónde, sino con quién y para qué. El desafío estaba cómo reestructurar todo para poder viajar los 3 en una moto. Después de tanto investigar y viendo las opciones que estaban disponibles en el mercado, dimos con la empresa Strong Trailer de Colombia. Esta empresa ya había diseñado un pequeño carro de arrastre que se adosa a la moto y también lo que ellos llamaban la cabina PET, va en donde se coloca el top case de la moto, esa maleta que va justo en la parte de atrás para poder llevar a tu mascota. Y esos eran los accesorios perfectos para que nos pudiera acompañar en el viaje. Así de esa manera podíamos viajar los 3 sin ningún problema en una sola moto. Pero recibirlo no fue tan simple. Después de comprarlo, pagarlo, esperar la fabricación y desde Colombia hicieran el envío, empezaron las complicaciones. Aduana lo retuvo por más de un mes por un tema de papeleo. Fue frustrante porque sentíamos que ya estábamos tan cerca, pero no podíamos dar el siguiente paso hasta recibirlos. Cada día mandábamos documentos, explicaciones, respaldos, hasta que por fin, después de semanas de espera, se liberó. Lo enviaron, lo recibimos y ya lo teníamos en nuestras manos. Empezamos a armar cada pieza con cuidado como si fuera un rompecabezas que completaba al fin el inicio de esta historia. Y en ese momento sentimos que sí, ahora sí, estábamos listos para empezar. Con la moto lista, la cabina de Amun en su lugar y las ganas intactas, solo nos quedaba una cosa: salir a buscar lo que realmente vinimos a hacer. Porque este viaje no es solo movernos de un lugar a otro, es algo mucho más profundo. Queremos mostrarte que viajar con tu mascota, el pequeño miembro peludo de tu familia, sí se puede. Queremos que ella estuviera cómoda, protegida y feliz. Y hoy va sentada mirando a través de su ventana como si ya conociera el mundo. Todos tienen un motor que los mueve. Si nos hubieran preguntado cuando recién empezamos a preparar este proyecto cuál era el propósito, quizás, ¿qué hubiéramos dicho? La verdad es que puede ser que ni siquiera lo hubiéramos tenido muy claro. Pero yo creo que hoy en día tenemos más claridad sobre el motor de este viaje. Por una parte es encontrar nuestra mejor versión, convertirnos en la mejor versión que podamos ser de nosotros. Muchos viajeros hablan de que el día que salieron de viaje y el día que volvieron son personas totalmente diferentes. Los hizo cambiar y queremos vivir esa transformación. Y también es poder devolver un poquito al mundo. Mientras nosotros vayamos avanzando por la ruta, queremos visibilizar algunas causas, apoyar también con pequeñas acciones y tender la mano cuando se presente la oportunidad. Sin grandes pretensiones, solamente desde el corazón. No buscamos cambiar el mundo, pero sí dejarlo un poquito mejor en cada parada. Si en el camino podemos ayudar a una persona, un perrito o cualquier animalito, o incluso simplemente compartir una historia que inspire, para nosotros eso ya vale la pena. El mundo es de todos, por lo mismo tenemos que cuidarlo y cuidarnos entre nosotros. La empatía y el ser bueno es mucho más fácil que ser malo. No cuesta nada tender la mano a una persona que de repente lo necesite y compartir a veces solamente un oído para escuchar. Porque siempre podemos ser mejor. Queremos que este canal te conecte con tus ganas de vivir de manera diferente. Que veas que sí se puede y que si tienes una mascota, un sueño o una locura, que te atrevas igual. Además también te queremos mostrar el Chile y el mundo más pet friendly, porque como viajamos con nuestra perrita Amun,
Queremos también que ustedes puedan visibilizar los lugares donde ella va a ser admitida y ustedes, si en algún momento desean viajar y tomar vacaciones o sencillamente un fin de semana de relajo y no dejar a su mascota en casa, bueno, puedan hacerlo y sepan a dónde pueden ir. Si esto te inspira, suscríbete, activa la campana y acompáñanos. Este es más que una aventura, porque es un viaje desde el corazón.